I'm going to let them in now. Hola, buenos días a todos. Gracias por unirse. Daremos un minuto más para que la gente se una. Gracias. Hola, buenos días a todos. Empezamos en un minuto. Creo que podemos empezar. Buenos días a todos y gracias por unirse a nuestra serie de seminarios web del TUMI eBus Mission. Hoy presentaremos la herramienta Marco de Análisis del Costo Total de Propiedad a nivel de ruta con el International Council on Clean Transportation, ICCT. Presentaremos una descripción general de la herramienta, así como los hallazgos de un estudio de caso de Sao Paulo, Brasil, donde se aplicó la herramienta. Siguiente, por favor. Tenemos interpretación disponible tanto en español como en portugués. Para seleccionar su idioma, por favor, haga clic en el icono en su pantalla de Zoom. Y si tienes preguntas o problemas para encontrar el botón, háganos saber en el chat. Vamos a grabar el vídeo también y tenerlo disponible para todos. Siguiente. Esta presentación se realiza Initiative o TUMI, Electric Bus Mission, en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, implementada por GIZ. World Resources Institute está honrado de ser miembro de esa coalición junto con C40 ciudades, ICCT, ITDP, ICLEI y UITP. Siguiente. El seminario web de hoy será presentado por Oscar Delgado, líder de América Latina en ICCT, y Ana Beatriz Rebusas, investigadora en ICCT Brasil. Oscar lidera el equipo de América Latina de ICCT y administra el Centro de Flotas Comerciales. También codirige las actividades de ICCT en la Asociación Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, o ZEBRA, que busca transformar el mercado latinoamericano de autobuses a cero emisiones. Oscar tiene más de 10 años de experiencia trabajando en temas de tecnología y políticas relacionados con vehículos pesados. Tiene un doctorado en ingeniería mecánica de la Universidad de West Virginia y maestría y bachilleros en ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes en Colombia. Ana Beatriz es investigadora de la oficina del ICCT Sao Paulo. Desarrolla análisis técnicos y de políticas para apoyar la adopción de vehículos limpios en Brasil. En investigaciones anteriores, se centró en la eficiencia energética de las aerolíneas y la economía del transporte aéreo. Ella tiene una maestría en Ingeniería de Infraestructura Aeronáutica del Instituto Tecnológico de Aeronáutica en Brasil y un bachilleros en Ingeniería Civil de la Universidad Federal de Ceará en Brasil y un diploma de ingeniero en Ingeniería General de la École Centrale Marseille en Francia como parte de un programa de doble titulación. Mi nombre es Livia Henderson y soy asociada de investigación de movilidad eléctrica global del Instituto de Recursos Mundiales o World Resources Institute.
Apoyo a las oficinas globales de WRI en el proyecto de TUMI y Bus Mission en América Latina, Brasil, África, India y Indonesia, y ayudo con la cartera de movilidad eléctrica de WRI. Tengo una maestría en ciencias en planificación urbana del Pratt Institute en Nueva York y pasé años trabajando en proyectos de transporte cero emisiones en la ciudad de Nueva York antes de unirme al WRI. Siguiente. La agenda de hoy incluye una breve descripción general del proyecto TUMI y Bus Mission, seguida de una presentación de Oscar y los hallazgos del estudio de caso de Ana Beatriz. Habrá tiempo para preguntas y respuestas al final de las presentaciones. En cualquier momento, ingrese sus preguntas para nuestros presentadores en el chat. Siguiente. El TUMI y Bus Mission está trabajando con 7 socios globales que mencionó anteriormente para avanzar drásticamente en la adopción de autobuses eléctricos en las principales ciudades del sur global. El programa trabaja en estrecha colaboración con 21 ciudades Deep Dive específicas y escala masiva al menos 500 ciudades adicionales para facilitar el cambio a gran escala. La asociación global y local brindará a las ciudades participantes una asistencia técnica profunda para crear un impulso localizado, impulsando actividades nacionales y subnacionales para superar las barreras de adopción de buses eléctricos. Estas actividades facilitarán la adopción de más de 100,000 buses eléctricos para el 2025, lo que resultará en una reducción estimada de más de 15 megatones de dióxido de carbono durante la vida útil de los autobuses. Siguiente. Las ciudades Deep Dive del TUMI y Bus Mission están ubicadas en México, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Uganda, India, Indonesia y Vietnam. A nivel global, la misión TUMI y Bus requiere una amplia coalición de partes interesadas para abordar los desafíos en la adopción de buses eléctricos. A nivel de ciudad, las oficinas internacionales y los socios de WRI establecen subcoaliciones para brindar apoyo localmente relevante a las ciudades y desarrollar capacidades entre las partes interesadas clave. Los socios de TUMI están desarrollando actualmente un plan de trabajo de implementación personalizado para cada ciudad de Deep Dive. Siguiente. El TUMI y Bus Mission City Network, dirigida por ICLA y UITP, es una red de aprendizaje de ciudades comprometida con explorar y acelerar la transición hacia flotas de autobuses eléctricos dentro de los sistemas de transporte público. A través de la red, los miembros se benefician del conocimiento y los recursos compartidos relacionados con la transición hacia las flotas de autobuses eléctricos, que incluyen capacitaciones exclusivas, intercambios entre pares y más. Y para obtener más información sobre cómo participar en el City Network o en TUMI y Bus Mission, infórmenos en el chat o comuníquese con el organizador del seminario web después del evento. Siguiente. Nuestra red de ciudades City Network actual cubre muchas de las mismas regiones que las ciudades Deep Dive y esperamos continuar o comenzar a trabajar con su ciudad. Next slide. Esperamos que disfrute de la próxima sesión. La serie de seminarios web de asistencia técnica de TUMI está diseñada para que las partes interesadas en los autobuses eléctricos a nivel mundial reciban capacitación directa sobre herramientas para la planificación de autobuses eléctricos, así como para hablar directamente con los socios de la coalición y otras partes interesadas a través de esta plataforma interactiva. Nuestro segundo seminario web será el miércoles 13 de julio y brindará una descripción general sobre un modelo estratégico de asignación de flotas y dimensionamiento de cargadores con testimonios de ciudades medianas de Colombia y sus adquisiciones de autobuses eléctricos más recientes. Puede encontrar información de registro aquí o en el enlace que colocaremos en el chat.
Y ahora me gustaría presentar a Oscar para descripción general del marco de análisis del costo total de propiedad. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Lidia. Un saludo para toda la audiencia. Es muy bueno ver tantas ciudades del sur global interesadas en la transición hacia la electromovilidad. No me sorprende porque las ciudades están viendo dos grandes problemáticas. Una es la contaminación del aire y sus efectos en la salud pública. Y la otra es la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero del sector transporte. Y los buses eléctricos son una solución viable para resolver ambos problemas. El ICCT de mi equipo y nuestros partners tanto de las alianzas Zebra como TUMI trabajamos dándole soporte técnico a las ciudades y a los operadores de buses en esta transición. Esta presentación se enfoca en la metodología de análisis que inicialmente diseñamos para nuestro trabajo con la ciudad de Bangalore en la India y que posteriormente aplicamos para las ciudades de Medellín, Colombia, Ciudad de México, México y Sao Paulo, Brasil. Pasamos, por favor, a la siguiente. Ahí, gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué resulta clave planear bien para la adquisición y despliegue de buses eléctricos? Entonces, adquirir y desplegar buses eléctricos trae algunos retos para los operadores de buses que solo están familiarizados con los buses a combustión interna, los buses diésel o en algunos casos los buses de gas natural. Entonces, entre los retos tenemos algunos retos técnicos, como lo son las limitaciones de autonomía o rango eléctrico de los buses eléctricos a batería, y la necesidad de diseñar y construir y operar una adecuada infraestructura de carga. También hay retos operacionales, ya que, digamos, aparte de planillar o coordinar la asignación de rutas, buses, conductores, ahora en el horizonte aparece otra operación, que es la de coordinar la recarga de los buses. Y también existen retos económicos porque estos buses, a pesar de tener un menor costo total de propiedad en muchos casos, también representan grandes inversiones de capital y eso implica riesgo y el riesgo hay que manejarlo. Entonces, la planeación estratégica resulta esencial para manejar este riesgo. Mi equipo ha estado trabajando como, sigamos en la misma, thank you, mi equipo ha estado trabajando con operadores líderes, los llamamos Champion Fleets alrededor del mundo, para ayudarlos en el desarrollo de un plan para electrificar sus flotas. Estos planes los llamamos Estrategia de Despliegue de Buses Eléctricos para toda la flota, o Fleet-Wide Deployment Strategy en inglés. Y estos planes incluyen varios aspectos, incluyendo la selección de la tecnología, las consideraciones para la infraestructura de carga, las consideraciones operacionales, estimaciones de costo, estimaciones de impacto ambiental, etc. Y de aquí salió la necesidad de diseñar la metodología de análisis a nivel de ruta que presentaré luego. Y después de, pues digamos que después de algo importante a mencionar acá es que después de tener un buen plan, el paso lógico siguiente es implementarlo para que en verdad se logren los beneficios ambientales y económicos para las ciudades. Y también voy a hablar un poquito de la implementación. Pasamos a la siguiente, gracias. Este slide es, digamos que la pregunta es ¿por qué se necesita planear a nivel de ruta? Esta planeación estratégica puede ocurrir a nivel de flota y a nivel de ruta, y ambas son importantes, por supuesto, pero aquí la diapositiva lo que intenta es enviar el mensaje de que cada ruta es única, tiene sus características distintivas, velocidades promedio, paradas por kilómetro, longitud, topografía, y todo esto va a influenciar el desempeño y el consumo energético de los buses. Entonces, tener información precisa a nivel de ruta contribuye a una planeación más eficiente y digamos que encontrar estas pequeñas diferencias en desempeño y consumo energético resulta importante a la hora de diseñar
digamos, elegir las especificaciones técnicas de los buses o diseñar la infraestructura de carga. En este ejemplo en particular tenemos una diferencia de cerca de 10% en el consumo energético de las rutas, pero digamos en el caso de estudio de Sao Paulo que Vía va a mostrar, la variación es mucho más amplia que eso. Siguiente, por favor. La metodología de análisis, aquí me voy a detener un rato, se desarrolló en 3 pasos, digamos que desarrollamos 3 diferentes herramientas para cubrir, digamos, el análisis de costo total de propiedad a nivel de ruta. El análisis comienza con una herramienta de desarrollo de ciclos de manejo. Aquí tomamos datos de GPS de los buses, geoposicionamiento, los buses que están operando actualmente, digamos los buses diésel o de gas natural que están operando las rutas actualmente, para entender sus ciclos de manejo, tráfico, topografía, etc. Entonces, esta herramienta lo que hace es que toma una base de datos relativamente grande de la operación y la reduce o la condensa en un ciclo de manejo corto, pero representativo de la base de datos original. Estos ciclos de manejo son utilizados en la siguiente fase, en la siguiente herramienta, que es una herramienta de simulación computacional de vehículos. Entonces, en este paso, creamos vehículos virtuales basados en las especificaciones técnicas de los buses eléctricos y diésel o gas natural y estimamos el desempeño y consumo energético de estos buses virtuales en las rutas del operador que estamos soportando técnicamente. Aquí lo que queremos es asegurar que los buses eléctricos provean el mismo nivel de servicio que sus contrapartes de combustión interna. Y esta herramienta permite estimar, por ejemplo, factibilidad técnica de la tecnología, comparando rango eléctrico con los kilómetros recorridos por día, por ejemplo, o permitiendo estimar un tamaño óptimo de batería, si se quiere. Este análisis también nos provee datos de entrada para dimensionar la infraestructura o para diseñar la estrategia de recarga requerida para la operación de estos buses. En el siguiente paso, bueno, aquí también debo decir que estos modelos de simulación son calibrados basados en datos reales de operación. El siguiente paso es el TCO, el costo total de oportunidad, el costo total de operación, perdón. Y aquí analizamos los costos de capital, los costos de operación y los costos financieros de los buses y la infraestructura de carga requerida para electrificar una ruta específica. Este paso nos permite analizar factibilidad económica de los buses eléctricos, si tiene sentido. Y también nos permite priorizar las rutas, es decir, desplegar buses eléctricos en las rutas que tienen un mayor sentido desde el punto de vista económico es clave y digamos ha sido muy útil en estas ciudades que hicimos las estrategias de despliegue. Y mencionar también que los beneficios no son solo económicos, sino medioambientales. Y en este paso, en esta herramienta de TCO, también tenemos un análisis de reducción de emisiones para toda la flota. Y esa información resulta clave para los tomadores de decisión de política pública en las ciudades. Siguiente, por favor. Este slide es más enfocado a la implementación. Una vez estamos en la fase de implementación y tenemos buses eléctricos rodando en las calles de la ciudad, es muy importante monitorear su desempeño. Tenemos esta iniciativa que se llama ERPM, Electric Vehicle Real World Performance Monitoring, en la cual usamos equipos de telemetría o data loggers para recolectar datos detallados de la operación de los pilotos de buses eléctricos que estamos acompañando. Hemos instrumentado buses en Ciudad de México, en Sao Paulo, estamos instrumentando buses en Bogotá, en Yakarta y también en algunas ciudades de la India. Y estamos recolectando datos a 3 niveles. El primero es actividad vehicular, para entender los ciclos de manejo que anteriormente mencioné, velocidad, topografía, si uno quiere ver performance, aceleraciones, etcétera, de los buses. El segundo nivel es consumo energético,
Entonces, kilovatio hora por kilómetro consumido. Se pueden obtener los datos segundo a segundo a manera muy detallada. Y aquí también se pueden entender datos acerca del consumo energético de los accesorios del vehículo, por ejemplo, el aire acondicionado, que es una consideración muy clave para los países y las ciudades del sur global. En el tercer nivel tenemos los parámetros de la batería. Aquí el objetivo es entender el estado de salud o el state of health de la batería y analizar variables como voltajes, corrientes, temperaturas y relacionarlas con la durabilidad de la batería y su desempeño. Este tercer nivel ha sido un poco más difícil. Aquí debo decir que muchos de los fabricantes no están haciendo públicamente disponible esta información. Es decir, el sistema de telemetría no mide o, digamos, no puede acceder a estas variables y se necesita un empujón regulatorio para asegurar que los operadores de buses tengan transparencia sobre la vida útil remanente de las baterías en sus buses. Es muy importante que las autoridades de tránsito y las ciudades regulen alrededor de esto para que haya transparencia en el estado de salud de la batería, que es un parámetro clave. Y la telemetría tiene, aparte, digamos, tiene muchos usos. Nosotros lo usamos principalmente para calibrar nuestro modelo de simulación computacional, pero también tiene otras ventajas. Por ejemplo, permite a los operadores hacerle un tracking o un monitoreo robusto y basado en datos a sus buses, cómo se están desempeñando, qué consumo energético tienen. Y en el caso en el cual haya un modelo de negocio en el cual, por ejemplo, el mantenimiento lo hace un actor y la operación la hace otro actor, ahí se vuelve fundamental tener un equipo de telemetría en caso de que haya alguna fricción o algún problema entre los dos actores. Ese liability, perdón que no me llega la palabra en español, del contrato de mantenimiento puede, digamos, usarse estos equipos de telemetría como, digamos, como la caja negra para entender qué fue lo que pasó con el bus. Entonces, gracias por su atención y los dejo con Vía, que va a presentar el caso de estudio para Sao Paulo, y nos vemos en la sesión de preguntas. Obrigada, Oscar. Bom dia. Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Muchas gracias a todos por su participación. Me llamo Ana Beatriz. Soy investigadora de ICST. Trabajo en la oficina de ICST en Brasil y voy a presentar una aplicación de este estudio de rutas en el caso de San Pablo. Siguiente slide, por favor. Siguiente diapo. San Pablo tiene la más grande flota de ómnibus de Brasil. Tiene 14.000 autobuses que operan en una serie de rutas y ya transportó 4 millones de pasajeros el año pasado. Eso muestra cómo el sistema de San Pablo de transporte es grande y complejo. De esta flota de casi 14.000 autobuses, ya hay una parte que algunos son a transmisión. Tenemos 201 trolebuses y 18 ómnibus a batería. Es una porción muy pequeña ante la flota total. San Pablo aprobó una ley que definió metas de emisión de sus flotas, incluso las de autobuses, y hasta el 2038 esperamos una reducción del 100% de las emisiones de escape de fósiles de CO2 y 95% de NOx o material particulado, teniendo en cuenta como año base el 2016. Entonces, al 2038, San Pablo tiene la expectativa de tener un cambio del 100% de su flota por flotas con emisión cero. El operador que estudiamos en este estudio de caso es una empresa operadora de autobuses en Sao Paulo, se llama Transwolf, que es una de las 23 empresas concesionarias que son supervisionadas por SP Trans, que es la autoridad de transporte de la ciudad de San Pablo.
Los últimos contratos de concesión se firmaron en el 2019, tienen una duración de 15 años. Transwolf opera en la región sur de San Pablo. A la derecha, como pueden ver en este mapa, opera en las áreas D10 y D11 y es responsable por alrededor de 135 rutas, tiene una flota de más de 1.000 vehículos y tradicionalmente Transwolf opera autobuses más pequeños, mini, midi o básicos, que tienen una largura que varía de 8,6 metros a 12,5. En el 2019, SP Trans lanzó un proyecto piloto asociado con BID, un fabricante de ómnibus eléctricos, y seleccionó a Transwolf para operar una flota piloto. Entonces hoy hay 18 autobuses eléctricos a batería operados por Transwolf que tienen un chasis de BID y algunos tienen una carrocería Cayo, otros Marco Polo. Tienen un largo de 12,9 metros, son el tipo estándar, como lo llamamos en Brasil. Y una cosa particular de este proyecto, hablando un poco sobre el modelo de negocios, los autobuses fueron adquiridos por el operador sin la batería y la batería es alquilada. Y operan una ruta que antes operada por ómnibus básicos a gasoil, que es la ruta que une el terminal Santo Amaro hasta la Quinta de... Va a aparecer varias veces, por eso se las estoy diciendo. Entonces, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles otras rutas podrían ser operadas por autobuses eléctricos a batería? La primera etapa de nuestro análisis es el desarrollo del ciclo de conducción. ¿Qué es un ciclo de conducción? Representa las condiciones operativas típicas de una ruta. Entonces, para construir este ciclo, se tiene una herramienta de construcción. Necesitamos datos de GPS reales, de operaciones reales de ómnibus que están en servicio en la actualidad. Y de manera ideal, esos datos deben tener una frecuencia de 1 Hz, o sea, son recolectadas cada segundo y particularmente en determinados autobuses y en determinados días. Para este estudio analizamos una ruta, una muestra de 20 rutas de Transwolf y como nos basamos en proyectos pilotos, tomamos rutas que también eran operadas anteriormente por autobuses de tamaño básico y también rutas que contractualmente deben permanecer en los siguientes años y no deben tener ninguna modificación de trayectoria, de recorrido en los próximos años. Para hacer una recolección de datos de GPS de todas estas rutas en el 2020, pero dada la pandemia, esa recolección no se pudo hacer, entonces tuvimos que hacer una adaptación. Nosotros hacemos un monitoreo, empezamos el 2020 a hacer ese monitoreo en los ómnibus de Transwolf eléctricos. Entonces teníamos datos de GPS en el formato necesario para el desarrollo de ciclos. Entonces, para una ruta fue posible hacer un ciclo con la herramienta de ICCT, pero para las otras rutas no logramos hacer la recolección de datos y SP Trans monitorea prácticamente a toda su flota. Tiene dispositivos de recolección de datos por GPS para casi toda la ruta, pero el intervalo no era suficiente para nuestro análisis. Los datos de SP Trans se toman cada 45 segundos en promedio y logramos hacer ciclos en hasta 10 segundos. Lo ideal es 1 segundo, pero hasta 10 segundos es posible hacer una interpolación, pero 45 segundos será mucho mayor. Entonces, creamos ciclos artificiales en la pueden obtener más datos de la construcción de estos ciclos donde en nuestro estudio donde hay mucho más detalle. Este es un ejemplo de la construcción de ciclos. A la izquierda mostramos datos reales de operación para un autobús en un día específico, la variación de velocidad a lo largo del día, lo que también se hace para la elevación y la velocidad. Y nuestra herramienta hace simulaciones y construye un ciclo de conducción típico de cada ruta.
Con estos ciclos, hacemos la estimativa del consumo de energía, hacemos simulaciones vehiculares. Aquí presentamos los principales resultados. A la izquierda tenemos los resultados de la simulación de los autobuses a gasoil, a la derecha de los eléctricos. Vemos el resultado por litros de gasoil por kilómetro a la izquierda y simulamos 3 escenarios, con el autobús vacío, con el 50% de carga de pasajeros y el ómnibus con el 100% de carga de pasajeros. Este gráfico es el diagrama de caja, se llama box plot. Mostramos el resultado de nuestras 20 rutas en cada uno de estos diagramas, entonces del valor mínimo al máximo de consumo estimado. Y en esta caja tenemos el 50% de valores centrales estimados. Entonces, algo importante a decir es que en este gráfico el eje de la izquierda es equivalente al de la derecha. Entonces estamos haciendo una conversión de litros por kilómetro a kilowatt por hora también. Entonces algo que llama la atención es que el consumo de energía del autobús eléctrico es de alrededor de 1/3 del consumo de energía del autobús a gasoil. Es una de las principales ventajas del autobús eléctrico, que es el mejor desempeño en el uso de energía, y cuando lo transformamos a costo, por lo menos en el caso que estamos analizando, para este caso de San Pablo, el costo de energía por kilómetro según la ruta será entre 30 a 40% del costo de energía equivalente del autobús a gasoil. Entonces, además de tener un desempeño de energía, también se transforma también en una reducción de costos operativos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con esta estimativa del consumo de energía, logramos estimar la autonomía del vehículo. ¿Cuál es qué es la autonomía? ¿Cuánto logra recorrer el autobús eléctrico después de una carga completa? Entonces, pensando que estos ómnibus operan o se recargan en un periodo por turno, ¿cuánto logran recorrer en un día? Pero esta autonomía dependerá de factores operativos y factores técnicos y variará según la ruta. Este gráfico muestra resultados de estas estimaciones con el impacto de algunos factores. Esto lo dividimos en 4, son 2 rutas a las que estamos analizando, la con mayor y la con menor estimación de autonomía, y en cada cuadro agregamos un factor. A la izquierda, la autonomía teórica máxima, teniendo en cuenta que la batería se usa totalmente, la batería es nueva y el autobús está vacío. Y lo importante es que todas nuestras estimativas fueron con aire acondicionado, porque hay una ley en Sao Paulo de que todos los autobuses deben tener aire acondicionado. A la izquierda tenemos este escenario teórico, la autonomía máxima teórica de estas 2 rutas en el siguiente cuadro. Agregamos la reserva técnica de la batería, que es una recomendación de los fabricantes de batería. La batería no puede ser utilizada completamente por cuestiones de salud de la batería y también por cuestiones de seguridad operativa. Entonces consideramos el 20% de reserva técnica, y en el tercer cuadro analizamos una condición más severa, o sea, con 100% de la carga de pasajeros y su impacto en la autonomía. En el último cuadro analizamos la degradación de la batería. La batería se degrada a lo largo del tiempo, entonces estamos observando más el fin de la vida útil de esta batería y cuál sería su impacto en la autonomía. Entonces queremos llamar la atención sobre la importancia de considerar que la autonomía va a variar según la ruta y también según las condiciones operativas y técnicas. Siguiente diapositiva. Este slide resume los resultados de nuestra estimativa para todas las rutas. Entonces tenemos estas barras oscuras, representan el kilometraje típico de cada una de las rutas, de las 20 rutas estimadas del autobús a gasoil que operan estas rutas, y arriba tenemos la autonomía estimada en algunos escenarios distintos. En azul
vemos la autonomía estimada para cada ruta, considerando la carga de pasajeros del 50% y también con una colisión más severa con el ómnibus lleno. Y arriba tenemos la autonomía del vehículo eléctrico con la batería nueva y abajo la pelotita abierta, se autonomía un poco menor con la degradación pensando ya en la vida útil de esta batería. Lo que logramos ver en este gráfico es que en la mayor parte de las 20 rutas que analizamos el autobús eléctrico es viable, puede ser operativamente un reemplazo del autobús a gasoil sin hacer muchos cambios en la operación, pero en las rutas más hacia la derecha del gráfico, en algunas situaciones el autobús eléctrico tal vez no tenga la autonomía suficiente para utilización diaria de esa ruta. Entonces, no necesariamente quiere decir que el autobús eléctrico es inviable en esa ruta. Incluso porque no es tan grande la diferencia. Entonces, tal vez un simple ajuste pueda hacer factible la adopción del autobús eléctrico. Entonces, ¿qué se puede hacer tanto pensando en una estrategia de recarga? Tal vez no se podrá hacer una recarga a la mitad del día, algo rápido, para lo que ya aumentaría la autonomía, o incluso repensar o definir cuál es la capacidad mínima de batería necesaria para estas rutas. Siguiente slide, por favor. Hasta ahora presentamos el análisis operativo y nuestra tercera etapa es la evaluación de TCO, del análisis de costo. El TCO es el costo total de propiedad, que se define como la suma de todos los costos de adquisición, operación y mantenimiento del vehículo, considerando un determinado periodo de tiempo. En nuestro análisis utilizamos datos principalmente que vinieron de SP Trans respecto del costo capital, costo operativo, y en las premisas financieras nos basamos en condiciones financieras típicas para ese tipo de negociación en Brasil y en el mercado. Estas premisas son bien detalladas en nuestro informe, y algo muy específico de nuestro caso de San Pablo es que los autobuses tienen una vida útil distinta. El autobús eléctrico para San Pablo tiene una vida útil de 15 años, mientras que el gasoil tiene una vida útil de 10 años. Entonces, cuando se hace la comparación de TCO, es importante considerar estas diferencias de vida útil. Existen distintas maneras de lidiar con esto, pero lo que hicimos fue necesitar 15 años para los dos vehículos, tanto el eléctrico como el gasoil, y en 15 años para el eléctrico vemos un vehículo y para el gasoil vemos uno de 1 a 10 años. Ese vehículo ya se considera depreciado al 10º año, y en el 11º año consideramos el ingreso de un segundo autobús a gasoil que es revendido a un valor mayor residual después de esos 5 años. O sea, hacemos esa comparación de 1 contra 2, mientras el segundo a gasoil solo se ha utilizado durante 5 años. Hacemos en realidad un análisis de un periodo de proyecto. Entonces, nuestro análisis se hace a nivel de ruta. Entonces tenemos un TCO para cada ruta. ¿Y qué cambia en cada ruta? El kilometraje y el consumo de energía, y consideramos lo que estimamos en la etapa anterior. A la derecha, este es un ejemplo de nuestro TCO en el que analizamos 3 tecnologías. El gasoil básico, que es el vehículo básico de estas rutas. El eléctrico a batería, que es el de la derecha, que es el estándar, y también uno a gasoil estándar, para así que sea más justo. Consideramos estándar con estándar y tenemos valores de TCO estimados por kilómetro, entonces son reales por kilómetro. Y mirando ya las categorías, podemos ver que la categoría de mano de obra fue la que tuvo mayor representatividad en las 3 tecnologías utilizadas. Para el autobús a gasoil, el mayor impacto es la de operación, entonces costo con combustible,
lo que representa alrededor del 25% más o menos según la ruta, pero para este caso es más o menos 25% del TCO. Y esta misma categoría para el autobús eléctrico pueden ver que es la franja verde, representa alrededor del 7% del TCO del ómnibus eléctrico, del autobús eléctrico a batería, y es reflejo de la característica que el eléctrico utiliza la energía de una manera más eficiente. Por ello, el costo es menor en comparación con el autobús a gasoil, pero en el eléctrico tenemos una franja mayor de costo relacionada con la adquisición y con la batería, que nosotros consideramos el alquiler de la batería. Entonces, esta franja todavía es muy representativa del costo total. De cualquier manera, es posible observar que en este caso la diferencia entre el estándar, entre el eléctrico fue un poco superior al gasoil, y en las 20 rutas que analizamos ese valor está entre el 1 y el 5%. Entonces el gasoil se muestra a nivel competitivo y su principal ventaja en términos de costo está relacionada principalmente con el costo operativo reducido. Siguiente diapo. Hicimos algunos análisis de sensibilidad. Este primero muestra el impacto del kilometraje diario considerado en el TCO. A medida que aumenta el kilometraje, el TCO por kilómetro se reduce, pero se reduce en una intensidad mayor para el eléctrico. Podemos ver que para kilometrajes diarios bajos, el TCO del eléctrico es mayor que el del gasoil. Y me olvidé de explicarles, en azul tenemos el eléctrico, en rojo tenemos el gasoil estándar y en gris el gasoil básico. Entonces, a medida que medimos kilometrajes mayores, el eléctrico tiene uno mayor que el gasoil, y eso se debe al menor costo operativo. Entonces, los principales beneficios del eléctrico desaparecen con el mayor uso de vehículos, pero eso está limitado por la autonomía del vehículo. Entonces, estas líneas verticales muestran la autonomía del vehículo eléctrico estimado. Más a la derecha se muestra considerando el 20% de reserva de batería, 100% de carga de pasajeros y una batería nueva. Y a la izquierda tenemos una autonomía considerando en vehículos con otro porcentaje de degradación, el 10%. Los beneficios del eléctrico se destacan más a medida que aumenta el kilometraje y su uso, pero eso está relacionado con la autonomía justamente. Y en este otro análisis de sensibilidad, el primero a la izquierda muestra la variación del TCO, considerando variaciones en el costo de adquisición del autobús eléctrico y de su batería. El autobús eléctrico es una tecnología que recién está ingresando a Brasil. Tenemos pocos ejemplos, pocos vehículos realmente en el país. Entonces, a medida que aumente la flota, que exista una mayor producción, se espera ganancias de escala y una reducción de estos costos. Entonces, para este caso, para esta ruta, observamos una paridad entre los costos. Si el precio del vehículo a batería se redujera un 10%, y a la derecha estos dos gráficos muestran el impacto en el TCO de la tasa de crecimiento anual del precio de electricidad, cuál es el impacto en el TCO del eléctrico, y a la derecha de la gasoil, que tiene que ver con el precio del gasoil. Algo que llama la atención, observamos que para variaciones iguales, a gasoil es más sensible a las variaciones del TCO del ómnibus o del autobús, es más sensible a la variación del costo del combustible, y esto tiene que ver con el desempeño operativo reducido del eléctrico. Entonces, variaciones de electricidad, de precios de electricidad tienen un menor impacto del TCO en el eléctrico. Y algo a comentar es que en Brasil el precio en el último año del crecimiento del gasoil, el precio del gasoil
aumentó un 40% en Brasil este año, lo que muestra que el TCO de la gasoil tiene una variabilidad mayor, un impacto mayor respecto al aumento del precio del combustible. En nuestro análisis para el vehículo eléctrico, consideramos una referencia de 20% de crecimiento al año, un crecimiento real, porque consideramos que se hizo un proyecto piloto en el que el contrato consideró un precio fijo de electricidad solo con un ajuste por inflación. Entonces, es otra ventaja de este tipo de acuerdos, es que existe la posibilidad de la previsibilidad de costos operativos. Siguiente slide o siguiente diapositiva. Y finalmente, analizamos las emisiones del ciclo de vida. Analizamos las emisiones en los informes, las emisiones de los componentes atmosféricos. Voy a usar solamente los climáticos. La ley, las metas de reducción de emisiones son para las emisiones finales, las de escape, pero incentiva a considerar también, alienta a considerar un ciclo de vida, o sea, las emisiones totales de cada tecnología al momento de elegir la tecnología que se adoptará. Entonces, a la izquierda mostramos la base, el autobús a gasoil utilizando un gasoil B11. Aquí en Brasil existe un porcentaje obligatorio de biodiesel en el gasoil, y por eso hacemos la comparación entre el B11 y el B15, y se prevé un aumento de este porcentaje. Entonces miramos las emisiones para dos situaciones de combustibles, y a la derecha mostramos lo que se refiere al eléctrico, considerando una matriz energética entre el 2021 y el 2030 en Brasil. Vemos el escape, que es lo que es observado por la ley, y vemos que el autobús eléctrico reduce un 100%. Y cuando observamos el ciclo de vida, el autobús eléctrico tiene una ventaja muy grande, la reducción estimada del 90% en comparación con emisiones de escape del autobús a gasoil. Y esto ocurre tanto por la matriz energética de Brasil, que tiene un factor de combustibles renovables, y también por un mejor desarrollo energético del eléctrico. Entonces, eso favorece aún más en nuestra comparación. Y destacamos también aquí, mirando al ciclo de vida con dos consideraciones, considerando las emisiones ILUC y las no ILUC. Son las emisiones relacionadas con el uso indirecto del uso de la tierra, que tuvo que ser desplazado de tierras no agrícolas que se convirtieron en cultivables por el desplazamiento del uso de la tierra. Es algo que se considera bien, aparece más en los estudios más recientes, y es muy importante que tengamos en cuenta en el análisis del ciclo de vida. Siguiente slide. Entonces, ya presentando nuestras consideraciones finales, en nuestro análisis observamos, incluso según la ruta, cómo es importante mirar cada ruta en nuestra estimación. Los autobuses a gasoil o diésel tuvieron una variación del 40% y los eléctricos una variación del 30%. Mismo, mirando cada operador, vemos una variación importante en los consumos. Queremos destacar mirar cada ruta específica. El TCO del autobús eléctrico se mostró competitivo, y esto ocurre principalmente por la reducción de costos operativos, por su mejor desempeño, por reducir el costo de energía por kilómetro. Y en las principales rutas la autonomía es una limitación, pero eso no necesariamente quiere decir que no se pueda implementar el autobús eléctrico, pero tal vez algunos ajustes operativos pueden hacer factible esa implementación. Eso tiene que ver con la tecnología, con la definición de la capacidad de la batería y en una estrategia de recarga. Tal vez, si es posible hacer una recarga a mitad de día,
en un cambio de chofer, esto puede ser muy favorable para hacer factible. Este análisis hace foco en la planificación, pero destacamos que en la implementación de estos autobuses, esta tecnología es muy importante hacer un monitoreo continuo del desempeño, tanto para la gestión como para la optimización de estas tecnologías. Siguiente diapositiva. Y esto es para presentarles algunos estudios de ICCT. Este estudio para San Pablo ya tiene su informe que está en nuestro sitio, un informe de este mismo análisis que se hizo para el caso de la Ciudad de México y para la Ciudad de Medellín. Explicamos mejor la metodología del ciclo de conducción en este segundo punto, en este estudio que se usó para Bangalore, y nuestro análisis de estimativa de consumo de energía. Este tercer estudio también se realizó para Bangalore, y los dos últimos se hicieron para el caso brasileño, uno analizando políticas públicas de electromovilidad y otro analizando la flota de San Pablo con distintas alternativas tecnológicas para esta flota. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer la presencia de todos ustedes. Nuevamente le voy a pasar la palabra a Livia, que hará la conducción de esta parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Vía y Oscar. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Si tienes una pregunta, por favor, ingrésala en el chat. La primera pregunta es para Vía. La pregunta es, ¿también realizaron un análisis de sensibilidad para estos costos de energía, ya que los precios de la energía eléctrica y del diésel son volátiles? Sim, nós fizemos o nosso Sí, la hicimos en nuestro estudio, tanto de la variación de la tasa de crecimiento del precio, que fue lo que mostré, pero también sobre el valor inicial. Y también es como yo les mostré, vemos que el gasoil es mucho más, tiene una variabilidad de precio mucho más sensible de que la electricidad. Si puedo complementar ahí rápidamente, digamos, responder la pregunta en dos etapas. La primera es el modelo como tal de costo total de operación. Es más sensible al precio del combustible diésel que al precio de la electricidad, simplemente porque los buses eléctricos son 3 veces o 4 veces más eficientes, entonces es más sensible al costo del diésel. Y hicimos el análisis de sensibilidad, y también lo que hemos notado es que el costo del diésel es más volátil que el costo de la electricidad. Entonces, como que las dos cosas se complementan. Gracias. La próxima pregunta es, ¿se puede aplicar esa herramienta en otros contextos, por ejemplo, en otros países sudamericanos? Por supuesto, se puede, digamos que la metodología de análisis la estamos aplicando por ahora en flotas de buses, se puede ampliar a flotas de camiones, y no, digamos que no hay restricciones geográficas. La parte, digamos, que toma un poco más de tiempo es la parte de conseguir los datos de entrada, los datos de GPS, digamos, las especificaciones técnicas de los vehículos y los datos muy detallados que son específicos de costo para diferentes operadores en diferentes geografías. Pero las herramientas, digamos que están listas para ser utilizadas. Gracias, Oscar. Tenemos unos comentarios en el chat, pero no sé si hay más preguntas. Só comentando pouco que o Vasco... Quiero comentar un poco lo que Vasco comentó en el chat sobre los cursos relacionados. Sí, nosotros lo analizamos cuando hicimos el análisis de sensibilidad del precio del vehículo y el precio, el costo de la batería. Entonces,
si este aumento del costo del vehículo, aumento o reducción del costo del vehículo, fue explotado en el análisis de sensibilidad. Gracias, Pia. Si por ahora no hay más preguntas, también nos puede escribir después del seminario web. En la pantalla tenemos los correos electrónicos de Oscar y Vía si tienen más preguntas. También, si se está interesado en conocer más el TUMI e-Bus Mission o la coalición, puedes escribir a mi correo. También en el chat puse un link para el siguiente seminario web de asistencia técnica. Y si no hay más preguntas, podemos terminar acá. Pero muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Obrigado. Obrigada. Muchas gracias.